hablando en concreto de las acciones. Hemos hablado de las acciones reivindicatoria y de la acción publiciana o plenaria de posesión. Es decir, hemos hablado de la protección del derecho real de propiedad o la tutela del derecho real de propiedad a través de la acción reivindicatoria, y hemos hablado también de la tutela de la posesión legítima a través de la acción plenaria de posesión. Y he explicado el porqué de la plenaria de posesión y su diferencia con la acción reivindicatoria, teniendo ambas la naturaleza de acciones reales. Hoy hablaremos o continuaremos con las acciones reales y hablaremos de dos acciones reales, y por lo tanto tenemos que hablar o recordar ese derecho real. La propiedad no es el único derecho real. Tenemos el usufructo también, la hipoteca, por ejemplo, pero hoy vamos a hablar o recordar en su clase de bienes y derechos reales. Vamos a hablar de la servidumbre. Sebastián, ¿qué es la servidumbre? Mm, Ni idea. Diego, ¿ya llevaron bienes y derechos reales para empezar? No recuerdo bien, profesor. De la que recuerdo, más o menos, es de la servidumbre de paso, pero no recuerdo bien la servidumbre en sí. ¿Ya llevaron bienes y derechos reales? Sí. Bueno, hay que buscar el libro de Antonio de Ibarrola sobre cosas y sucesiones, y ahí describe bien lo que son los derechos reales. Recuerden que el próximo lunes tendremos examen y entonces estas acciones estarán incluidas, pero no solo estaremos incluyendo lo que es la acción, sino el derecho que está tutelando. No pueden promover una acción si no saben cuál es el derecho que está tutelando. Bueno, entonces la servidumbre primero es un derecho real. Y como derecho real es un derecho real impuesto sobre bienes inmuebles, por el cual uno de ellos es beneficiario, digamos, de una carga que se impone a otro. Entonces, podemos decir que una servidumbre es un derecho real constituido a favor de un predio o de un fundo, dice el código, de un fundo dominante sobre un fundo sirviente, por el cual este último tiene que soportar un gravamen, una carga en favor del primero. Aquí podríamos pensar, y de manera correcta, pero por lo menos de manera indirecta, que se trata de derechos entre inmuebles. No hice referencia a personas, recuerden, o vamos a ver otra vez. La servidumbre es un derecho real impuesto sobre un fundo sirviente, un predio, sobre un fundo dominante, otro predio dominante, por el cual el primero, el sirviente, el fundo sirviente, tiene que soportar un gravamen, una carga, a favor del segundo, el dominante. El sirviente tiene que soportar una carga a favor del dominante. ¿Estamos? Entonces, diríamos, bueno, es un derecho entre inmuebles, entre cosas, no entre personas, porque
Solo las personas tienen derechos. Las cosas no tienen derechos. Sobre ellos están impuestos derechos, pero no son titulares de derechos. Como los animales tampoco tienen derechos. No tendremos nosotros como personas derecho a la crueldad. Estará prohibida la crueldad, pero son derechos y obligaciones de las personas, no en relación a los demás seres vivos y mucho menos a los seres inanimados de los que en este momento estoy hablando, que son las cosas. Entonces, dicho así, ¿cómo resolvemos esto de que es un derecho sobre un fondo sirviente a favor de un fondo dominante? Lo vamos a resolver porque al fin y al cabo el beneficiario de esos derechos relacionados con los inmuebles es el propietario del fondo dominante, y quien va a soportar la carga, o tolerar la carga, pero diríamos soportar, es el propietario del fondo sirviente. Pero como son derechos reales, entonces el tema está en que cualquiera que llegue a convertirse en propietario de uno o de otro se convertirá en beneficiario o en afectado por esa servidumbre. Si esto solo fuera una relación entre personas, cuando hubiera un cambio de propietario, desaparecerían esas servidumbres. Como es un derecho real, esto significa que sea quien sea el propietario de el inmueble dominante o el inmueble sirviente, quien quiera que lo esté adquiriendo posteriormente en 1, 2, 3, 4, 5 generaciones después, tendrá que soportar la servidumbre en el caso del sirviente, o su predio tendrá derecho a la servidumbre en el caso del dominante. ¿Queda claro eso, Paulina? Sí, profe. Bueno, entonces dicho esto, que es un derecho real, como es derecho real, es oponible a cualquier persona. Entonces, a cualquier sucesor, a cualquier adquirente, a cualquier vecino, a cualquiera. Por eso es que es un derecho real constituido sobre las cosas. ¿Quién es el beneficiario de ese derecho real? Pues quien sea el dueño. ¿Ok? Bueno, ¿qué clases de servidumbre tenemos? Tenemos servidumbres legales y servidumbres convencionales. La primera supone que es la ley la que autoriza, la que fundamenta la constitución de esa servidumbre. La segunda supone que es la fuente de esa constitución, de esa servidumbre, es el acuerdo de las partes, el convenio. ¿Ok? Entonces, una servidumbre legal, la señaló alguien de ustedes, pues es una servidumbre de paso, sería la más común. Por ejemplo, yo tengo un predio y el acceso al camino para acercarme a mi predio está rodeado de otros predios particulares o ejidades, lo que sea. Estoy como en un lunar dentro de un espacio donde yo no tengo en mi predio un acceso directo al camino. Yo tengo derecho a poder ingresar a mi predio. Y para entonces, el vecino tiene que darme paso. Y si no lo hace, yo se lo puedo reclamar
porque hay una servidumbre legal de paso. Él me tiene que dar acceso en la parte, no la mejor parte para mí, no la parte más corta para mí, sino en la parte que menos gravamen, menos daño, menos perjuicio cause a mi vecino. Pero al fin y al cabo, el vecino tiene que darme paso al predio. Si no, mi predio sería totalmente inútil si no puedo llegar. Esa es una servidumbre legal de paso. Claro, yo tendré la obligación de pagar, de indemnizar, sobre todo cuando se trata del gobierno. Pero en principio, hay una servidumbre legal de paso. No estoy comprando el predio, no me hacen dueño del camino. Simple y sencillamente me están concediendo el paso. Otra servidumbre sería la servidumbre legal de acueducto. Por ejemplo, el acueducto que viene de Chapala a los vasos abastecedores, reguladores en la zona metropolitana de Guadalajara, pues ese acueducto tiene que cruzar unos predios y esos predios no se pueden oponer. Podrán pedir una indemnización porque se está ocupando la propiedad privada, pero no se pueden oponer porque hay una servidumbre legal de acueducto, o en otros casos una servidumbre legal de desagüe. ¿De acuerdo? Una servidumbre convencional, pues puede ser cualquiera de estas, pero cuando hay un acuerdo, cuando fuera objeto, como no diría de una compraventa, porque no se está transmitiendo la propiedad, pero sí de un acuerdo por el cual pago por que se constituya una de estas servidumbres. ¿De acuerdo? La servidumbre puede ser aparente o no aparente. Por ejemplo, una servidumbre no aparente, pues todas estas que acabo de señalar. Una servidumbre no aparente sería una servidumbre, por ejemplo, de no construcción. Yo compro un predio en una zona con vista en Puerto Vallarta, hago mi casa, mi departamento, lo que sea ahí, y tengo temor de que el predio de enfrente, a construir a una altura que luego me vaya a tapar mi vista. ¿Tiene derecho a hacerlo el vecino de enfrente? Pues sí, siempre y cuando respete los límites o las reglas, los reglamentos de construcción de ese municipio. Entonces, si respetando las reglas de construcción de ese municipio pudiera construir una altura que me tapara, yo no tengo una servidumbre legal. Yo no puedo exigirle que no construya una altura que no ejerza su derecho porque me tapa a mí. Es decir, no puedo limitar su derecho por un privilegio, no por un derecho que yo tengo, por un privilegio que quiero asumir. Entonces, no tengo una servidumbre legal. Tendría que adquirir una servidumbre convencional, pactarla, y ser una servidumbre no aparente de que en ese predio con quien lo estoy comprando o cualquier otro adquirente posterior, y por eso se inscribe en el registro público de la propiedad, para que cualquier adquirente posterior soporte este gravamen, adquiere una servidumbre de no construcción, de tal suerte que le digo, tú puedes construir ahí, pero máximo 2 pisos. De 2 pisos en adelante ya hay una servidumbre no aparente, porque pues no se ve, pero sí está escrita en el registro público de la prohibición de construir, y yo te pagué tanto dinero para que en ese predio nunca se pueda construir más allá de, no sé, de 8 metros de altura, o 6 metros de altura, lo que sea. ¿De acuerdo? Eso sería una servidumbre no aparente. Bueno, ese es el derecho sustantivo.
y ese derecho sustantivo como tal amerita una tutela judicial efectiva. Y esa tutela judicial efectiva se procura por su titular de ese derecho sustantivo a través del ejercicio de la acción. ¿Cuál acción? Tenemos dos acciones entonces que son las que nos llaman hoy. La acción negatoria y la acción confesoria. Estas acciones son reales, están relacionadas con las servidumbres de las que acabo de señalar y son contradictorias, es decir, persiguen distintos fines, por eso las hacemos valer en distintas circunstancias. Persiguen fines contrarios, pues. Bien. La acción negatoria es la que promueve el poseedor a título de dueño o el propietario de un inmueble para que se declare o se cancele o se le libere de un gravamen y de su inscripción que le esté causando un perjuicio. A ver, vamos a ver. Yo tengo un predio en Tepatitlán, vamos a pensar. Tengo un predio ahí de 100 hectáreas. Y entre mi predio es un paso hacia un camino, hacia un poblado, hacia ustedes que es el único paso. Mi predio y otros que circulan lo que llaman camino real. Entonces, pues van pasando los vehículos y van ensanchando su camino de tierra, se va ensanchando y ensanchando y ensanchando cada vez más ese camino, afectando desde luego el mío, mi predio, y al grado de que incluso ya el ayuntamiento ya lo ha encarpetado, o lo quiere empedrar, o lo quiere hasta regular. Y le digo, a ver, ese predio es de mi propiedad y yo solo autorizo un paso de 3 metros, lo suficiente para que circule un vehículo. Y es de mi propiedad, no tengo por qué soportar ese gravamen. Es más, en esa parte voy a construir ya, voy a sembrar, voy a plantar agave. Y si quieren pasar, les voy a señalar este camino que no parta en dos mi propiedad, sino que vaya orillado sobre la cerca, aunque tengan que rodear, para llegar al otro acceso, al otro predio y así sucesivamente. No está de acuerdo los particulares, no está de acuerdo el municipio, y entonces siguen usándolo, y yo tendré que promover, o tengo la posibilidad de promover más bien, una acción negatoria para que se declare o se levante ese gravamen que no debo de soportar. Para que si en el registro público hay una inscripción indebida de un gravamen, se cancele. Para que se han puesto señales de una aparente servidumbre, de paso en este caso, se retire. Es decir, en pocas palabras, para que se declare que mi predio no tiene una carga, no tiene una servidumbre, y se le está imponiendo, de hecho, una servidumbre que ni legalmente se ha declarado y tampoco convencionalmente se ha pactado. Entonces, esa acción negatoria tendría por objeto esa liberación de cualquier tipo de gravámenes. Un gravamen que puede tener un inmueble sería una hipoteca, pero para ese efecto no vamos a utilizar la acción negatoria, vamos a utilizar la acción hipotecaria, de la que hablaremos el próximo martes, en la que procuraremos
la constitución, la cancelación, la ejecución de la hipoteca, que es un derecho real. Bueno, entonces vamos a excluir de esos gravámenes a la hipoteca, porque hablé de registro, por eso hago la mención. Vamos a excluir también al embargo, porque el embargo pues, se ha dado en un juicio, ya sea civil o mercantil, y entonces no vamos a promover una acción negatoria para que se levanten esos embargos. Vamos a promover una acción o vamos a promover una solicitud ante el juez que ha ordenado ese embargo para que lo cancele si es que tenemos razón para que se cancele. Bueno, entonces esta acción negatoria está relacionada con la existencia de hecho o la pretendida existencia de hecho de una servidumbre en un predio del titular de la acción y en la que ese propietario demanda a quien está haciendo uso de esa supuesta servidumbre para que se declare que no existe servidumbre, para que deje de perturbarlo en la posesión de su inmueble, para que deje de pasar, por ejemplo, sobre el mismo, para que se levanten las señales que dan apariencia a la existencia de una servidumbre. Y también puede pedir a la demanda que se le condene a que no perturbe, a que no vuelva a pasar, a que no vuelva a cruzar si fuera una servidumbre de paso. Y también puede pedirse que se le obligue a imponer una fianza para responder de sus actos que perturban, para que indemnice, para que pague si vuelve a perturbar. Eso sería la acción negatoria. Repito, estas servidumbres legales pues serían de paso, de acueducto, las torres de Comisión Federal de Electricidad que atraviesan los predios con el tendido de cables, pues hay una servidumbre de la que la comisión también está obligada a pagar. Lo que es muy importante que entienda, regresando al derecho sustantivo, es que una servidumbre no supone una propiedad. El fondo sirviente sigue estando íntegro. O dicho de otra manera, el propietario del fondo sirviente sigue teniendo la propiedad de todo el predio. Solo tiene que soportar esa servidumbre, pero sigue siendo propietario. El fondo dominante, o dicho de otra manera, el propietario del fondo dominante, no tiene propiedad sobre el fondo dominante sirviente. Lo único que tiene es un derecho derivado de una servidumbre, como podría ser esa servidumbre de paso. Bueno, eso es la acción entonces negatoria. Si entendemos la negatoria, vamos a entender la confesoria. Entonces yo le preguntaría a Fernanda si la acción confesoria es una acción real. Y dije que era contraria a la negatoria. Entonces, ¿cuál sería el fin de la acción confesoria, Fernanda? No, profe, la verdad, no sé. ¿Alguien me podría decir cuál sería el fin de la confesoria? Que se habilite la servidumbre. Claro, Citlali, si la negatoria es que se declare que no existe, que se le deje de perturbar con una servidumbre que no existe, por eso es negatoria, entonces la confesoria sería lo contrario. Vamos a demandar para que se constituya esa servidumbre. Aquí entonces yo adquirí mi predio, veo que normalmente tengo un acceso, el vecino se enoja, lo vende, siembra y me dice, ya por aquí ya no vas a pasar. Es mi derecho de propiedad.
y yo no tengo por qué dejarte pasar. Como propietario, hago lo que quiero con mi propiedad y no te dejo pasar. Pues sí, tiene razón en principio, pero la propiedad tiene límites. Y entonces, eres propietario, seguirás siendo propietario, pero me tienes que fijar un acceso, el que menos daño cause tu inmueble, para que me permitas acercarme al camino, comunicarme. El predio tiene que estar comunicado. Pues no estoy de acuerdo, te pago 50,000 pesos para que me permitas el camino. No, pues ya no hubo servidumbre convencional, no hubo acuerdo. Bueno, pues entonces si no lo quieres de manera voluntaria, hay una servidumbre legal. Pues tampoco. Bueno, ok. Entonces voy ante el juez a demandar a ese vecino para que me permita el acceso al predio, para que me permita esa servidumbre, para que me permita ese derecho de paso. Y le voy a mostrar al juez con peritajes y con inspecciones dónde está mi predio, dónde está el camino, que no hay otra posibilidad para llegar al camino público, si no es cruzando el camino del vecino, y entonces lo demanda una acción confesoria por la constitución de la servidumbre legal de paso. Y le pido al juez que a través de peritaje señale cuál es el mejor lugar para cruzar el predio, causando el mínimo impacto, la mínima afectación para el fondo sirviente. Y que me señale con cuánto tengo que pagar, no por comprar el camino, sino por la constitución de la servidumbre. La servidumbre se ha entendido como culturalmente como gratuita, pero realmente si nos vamos al 27 constitucional, no se puede ocupar la propiedad sin una debida indemnización. Entonces, pues el demandado, en lugar de oponerse a lo que es inoponible, que es la constitución de la servidumbre, pues mejor debería pactar el mejor lugar para que atraviese el camino y una cantidad adecuada, no por la compra del terreno, sino por la constitución de la servidumbre. Entonces la acción confesoria va a perseguir que se constituya, que se escriba en el registro público para que cualquier adquiriente posterior del predio sirviente tenga que soportar, tenga que respetar, no pueda alterar, no pueda renunciar, no pueda extinguir la servidumbre que el predio que ha comprado tendrá para siempre porque es una servidumbre legal, y además tener por objeto esta acción o la posibilidad de que se le pida al demandado que no perturbe, igual que en la negatoria, el derecho de paso si fuera una servidumbre legal de paso, que realmente serían las pocas que podrían ser obligatorias. En ese caso de Vallarta, pues no es una servidumbre legal, eso es alguien quiere tener un privilegio, pero no lo puede imponer. Por eso dije privilegio, no un derecho. Acá en este caso estamos hablando de un derecho de paso. Ese inmueble debe estar comunicado. Y que se le fije una fianza que debe de constituir para que pague la fianzadora, indemnice, si el propietario del fondo sirviente perturba o no permite el beneficio de la servidumbre legal de paso en este caso. Y esto, digamos, es la forma desde el derecho romano ordenada, civilizada, de dar paso a las servidumbres, de dar forma a las servidumbres, de controvertirlas cuando no existen. Y repito, son derechos reales que vienen desde el derecho romano clásico y acciones que vienen desde entonces también. Y no hacerlo, pues,
como ahora sí, hablando de clásicos también, como las películas del cine mexicano clásico de la época de oro, donde estas cosas pues se arreglaban en las películas y muchas veces en la realidad, pues con violencia, ¿no? Imponiendo la servidumbre, imponiendo el paso o restringiéndolo o prohibiéndolo por completo. Entonces, pues más que acudir a esas acciones violentas, de hecho, prohibidas por el 17 constitucional, la prohibición de hacerse justicia por propia mano, pues entonces tenemos estas acciones negatoria y confesoria. Acciones, repito, reales. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Bueno, perfecto. Entonces las espero y los espero el próximo lunes, por favor, en punto para el primer examen parcial. Muchas gracias y hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.